Ya empezamos a grabar la reunión, por favor. Que hay mucha tormenta eléctrica, dice María Villanueva. Ok, lo entiendo. Sí, que hay mucha lluvia, dice. Bueno, entiendo. Esperemos que funcione bien el internet y si se les va el internet por la lluvia o algo, pues también lo voy a entender, ¿verdad? La intención de esta es hacer un repaso por los temas que vimos, sobre lo que se trató el módulo y que podamos también realizar el cuestionario, ¿verdad? Entiendo que algunas personas eh, estuvieron el martes cuando lo hicimos allí, ¿verdad? El cuestionario, pero quienes ya estuvieron, genial y ya saben cómo, perfecto, pero también esto es para quienes no estuvieron el martes, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio. Les voy a compartir mi pantalla. Gracias Giovanni, por ¿sí? yo voy a excusarme, voy a salir porque estoy dando una clase ahorita en la universidad. Ah, claro, Manuel, no hay problema. Entonces, yo voy a estar siempre escuchando. Si no participo es porque estoy dando la clase, pero voy a estar conectado con el teléfono escuchando. Gracias, gracias, Manuel, lo entiendo. Perfecto, gracias por la aclaración. Bueno, vamos a compartir pantalla entonces. Ahí ya ya pueden ver la pantalla, solo vamos a hacer esto un poco más grande para que los pueda ver. Y a ver el chat por si, que no se les olvide la asistencia, por favor, ahí está en el chat. Gracias. Bueno, entonces, este módulo como tal concluye esta semana y lo que vamos a hacer de nuevo es un repaso por el módulo 2. Acá dice 200 arriba, pero hasta este módulo, el 1 y el 2, digamos que como en la universidad, ¿verdad? Que hay área común. Entonces, digamos que el 1 y el 2 en cierto grado son área común y luego el módulo 3 y 4 son más específicos con temas para docentes y con temas para funcionariado. Y ahí ya tendremos sesiones separadas, ¿verdad? Estas porque son básicamente las mismas, es que estamos teniendo una sesión en conjunto, pero luego ya en los temas específicos serán sesiones por separado. Bueno, entonces este módulo 2 era de prevención de violencia, derechos humanos y cultura de paz. Era básicamente de lo que se trataba el módulo. En la descripción de cada uno de los temas lo vamos a ir viendo. El primero es cómo prevenir la violencia, eh, que para este tema hicimos una tarea, ¿verdad? No sé si se recuerdan, pero hicimos una tarea. En el examen, en el cuestionario que hay al final, van a ver que hay una pregunta que es la que el otro día respondía Manuel, que es un poco confusa. Eh, Pareciera así, ¿verdad? Incluso Alejandra nos hacía el comentario de que pues creía que estaban correctos, pero luego al final se dio cuenta que no, ¿verdad? Que allí hay algo de adicional, digamos, eh, porque el contenido presenta 4 opciones y en la pregunta como tal del cuestionario hay 5, ¿verdad? Entonces, obviamente, si uno lee con detenimiento, se va a dar cuenta del error. Bueno, entonces el tema 1 es la prevención de la violencia como tal. Entendiendo que, en consecuencia, la prevención de la violencia debe ser el conjunto de medidas orientadas a evitar que ocurran hechos violentos y, en el caso de que ocurran, restaurar los daños causados. Eh, Allí vamos a ver que es algo integral entonces la prevención de la violencia. Obviamente tiene su parte de prevención, pero luego si ocurren que no se pueden evitar todos, ¿qué hacer al respecto, verdad? ¿Cómo tratar a la persona tanto que sufrió el daño como a la persona que lo propició? Porque digamos que
esa es la intencionalidad de esto, ¿verdad? No solamente hacia la víctima como tal, sino también un proceso más integral que entienda por qué la persona que cometió ese acto de violencia lo hizo y qué se puede hacer al respecto, ¿verdad? Que acá lo vemos también como promover la rehabilitación del ofensor y reducir las posibilidades que vuelva a ocurrir. Allí recae la importancia de la prevención como tal. La intencionalidad final, ahora el objetivo a largo plazo es que no vuelva a ocurrir. En el caso de que ocurra, ¿correcto? Obviamente, pues el primordial es que no ocurra, pero si ocurre, ¿cómo tratar de que eso no vuelva a suceder? Y los factores de protección que vamos a encontrar allí, vamos a ver el individual, eh, que es basado en la historia personal, obviamente, y los factores biológicos que influyen en la manera en la que se comportan los individuos. Luego el relacional, las relaciones sociales próximas. Allí es un poco para entender el comportamiento, de dónde surge el comportamiento violento. Algunas personas, digamos que traen cierta tendencia, por eso no individual, pero donde más se desarrolla, digamos, esta tendencia, donde puede llegar a evolucionar o no para convertirse en un comportamiento, es en lo relacional, es decir, las relaciones sociales que las personas tienen, que allí, digamos, los patrones crecen o no, ¿verdad? Y luego también en el aspecto comunitario, obviamente eso también tiene una gran influencia y el aspecto social. Entonces esos cuatro factores son los que al final terminan, eh, digamos, inclinando la balanza hacia una persona, hacia un comportamiento violento o no, ¿verdad? Y de allí la importancia de cuidar con quienes nos relacionamos en el aspecto comunitario, también cómo nos comportamos dentro de nuestra comunidad y qué cosas consideramos que son aceptables o no, y de las que consideramos que no son aceptables, qué hacemos para que esas cosas cambien, ¿verdad? En lo social, pues muchas veces no tenemos un efecto nosotros directo como tal o un efecto que se pueda hacer tan grande, pero sí por lo menos podemos influir en nuestra comunidad. En el aspecto social ya es una cuestión más estructural que las personas que sí pertenecen a una estructura gubernamental o digamos en este caso los docentes, a una institución educativa, sí pueden tener algún impacto en otras personas que no precisamente son ¿O de tu no? comunidad. Ujú. Bueno, y acá están los factores de protección. Entonces, en ese sentido, las destrezas sociales de resolución de problemas y de control emocional. Fundamental desarrollar eso en las personas para que puedan ellos contrarrestar los actos de violencia. Las relaciones positivas y cariñosas entre los padres y jóvenes. Son cosas que, digamos, de alguna forma contrarrestan las actitudes violentas. La conexión entre los jóvenes con sus escuelas. De allí la importancia del sector educativo para fungir como un lazo entre lo que la sociedad tiene como objetivo, un comportamiento adecuado, y el joven, ¿verdad? Y los entornos físicos. Esto es algo importante también, digamos que no podemos influir de cierta forma de manera directa, pero en lo que sí podamos, que algunas personas que son funcionarios pueden realizar proyectos para que, por ejemplo, se pueda mejorar una cancha deportiva, que esto permita que las personas tengan un espacio donde puedan realizar actividades eh, recreativas, también los cursos de música, los cursos de arte y otros cursos que permiten que de alguna forma la creatividad contrarreste la actitud violenta. Y la seguridad económica, que esto es algo que también no podemos influir de manera directa, pero sí de forma colateral podemos coayudar a que de cierta forma se pueda llevar a cabo dependiendo del programa en el que estemos, ¿verdad? Si estamos en la municipalidad, por ejemplo, podemos fomentar programas que ayuden a que las personas encuentren empleo. Eso es muy común en las municipalidades, ¿verdad? Proyectos que fomenten el empleo.
Y entonces obviamente ahí estamos influyendo de manera directa en la economía de las personas. Permítame un segundo que voy a conectar la computadora. Ahí estás, que la desconecté por un momento, pero ya necesita carga. Bueno, entonces, este es el primer tema, ¿verdad? En cuanto a la prevención de la violencia, lo que envuelve todo lo que puede de alguna manera influir en que uno termine siendo o no una persona violenta. Lo que termina influyendo negativamente, los factores individuales, las cosas que las personas ya traemos, ciertos comportamientos, porque obviamente no todos nos comportamos igual y esto tiene que ver con quiénes somos nosotros. Luego el factor relacional, el comunitario y el social, como se los explicaba, y para contrarrestar esas cosas que pueden determinar una actitud violenta, existen los factores de protección que son los que acabamos de ver, las destrezas sociales, la resolución de problemas y control emocional, las relaciones positivas, conexión entre los jóvenes y con sus escuelas, los entornos físicos y la seguridad económica. Bueno, ese es el primer tema que vimos pues para que usted quede claro más o menos qué fue lo que vimos. Luego, el siguiente son los derechos humanos, que de este tema fue que se hizo un foro, si se recuerdan. Y los derechos humanos son inherentes, es decir, que están con uno y no son renunciables. Cuando algo es inherente, viene con uno. Cuando algo es inherente, viene con uno. Entonces no se puede renunciar a eso, se trae, es inherente, pertenece a uno, nace con uno. Y los derechos son irrenunciables independientemente de, como acá lo menciona, del sexo, de la raza, de la nacionalidad, del origen étnico, de la lengua, de la religión o cualquier otra condición, ¿verdad? No hay ninguna posibilidad de que uno pueda renunciar a algún derecho por pertenecer a un grupo etario o a un distinto género, es independientemente de, ¿verdad? Los derechos son irrenunciables, de nuevo, independientemente de cualquier característica. En ese sentido, hay cosas que son fundamentales que se pueden hacer para poder garantizarlos, ¿verdad? Y podemos volver al foro y ver las cosas que ustedes mismos propusieron ahí. Hay muchas propuestas sumamente interesantes. Lo que más me gustó fue el análisis de algunos expresando que era imposible de alguna forma garantizar que todos se cumplieran, que era prácticamente una utopía, pero que en la medida de lo posible nosotros sí podíamos tener algún efecto en nuestro contexto, en las comunidades, en la escuela en la que laboramos o en el puesto municipal o cualquier otro que desempeñemos, que allí nosotros sí podemos tener un impacto con las personas. Obviamente no va a ser un impacto macro, pero sí desde lo micro nosotros podemos hacer un cambio positivo, que era recogiendo los comentarios que ustedes habían puesto en el foro y que tiene obviamente mucho sentido con lo que precisamente estábamos haciendo y estábamos discutiendo allí. La discriminación, la violencia, las violaciones de derechos humanos y los conflictos siguen siendo grandes obstáculos para la paz. De allí la importancia de una cultura de paz y qué cosas hacer para que una cultura de paz pueda predominar en nuestras comunidades. Acá está precisamente la cultura de paz. Que esto es lo que viene en el cuestionario, ¿verdad? Allá les estoy dando el chivo. Bueno, entonces acá estas son las cosas, digamos, los factores que pueden influir o como el punteo de las cosas importantes para que se pueda garantizar una cultura de paz. El respeto a la vida, obviamente, el respeto pleno a los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los estados y de no injerencia en los asuntos, ¿verdad? Que son esencialmente jurisdicción interna de los estados. Luego el respeto pleno y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. Esto tiene, digamos, mucho peso, ¿verdad? Porque aunque
de alguna forma esto esté como condicionando o poniendo los pilares para que esto se dé, no es garantía, ¿verdad? En cambio, al revés, sí, porque la resolución de los conflictos puede darse independientemente de que se tenga alguna base jurídica o no. Eh, no necesita que haya una base jurídica para que, o una ley para que se pueda hacer. Vamos a ver. Ok. Ok. Tiene un inconveniente. No hay problema, María, que lo pueda resolver y que pase buena noche. Bueno, entonces, esto es fundamental. Digamos que esto se antepone a todo lo otro, porque aunque hayan normas preestablecidas, leyes, estas en realidad sirven o de muy poco si no hay una intención plena del arreglo pacífico de los conflictos. Entonces, esta es la que tiene que predominar. La intencionalidad siempre del arreglo pacífico de los conflictos va a permitir entonces que como consecuencia se respete la vida, los principios de soberanía, la promoción de los derechos humanos. Entonces, ok. Perfecto, Manuel, bienvenido de nuevo. Entonces, de allí la importancia de eso, ¿verdad? De la resolución de conflictos para que entonces se pueda dar una cultura de paz como tal. Los demás solo son otras cuestiones que, digamos, inherentes también a la cultura de paz, que van mezcladas, pero esto es lo primordial. Entendiendo que no hay una relación en la que no vaya a haber un conflicto. En todas las relaciones siempre hay conflictos, en todas las relaciones, de amistad, laborales, de familia, en todas las relaciones siempre hay conflictos. Y en ese sentido, si nosotros tenemos el compromiso de una resolución pacífica, aunque no esté en la norma, aunque no estén normados los pasos 1, 2, 3, 4 a seguir, vamos a encontrar una forma de poder darle resolución a esos conflictos. Bueno, ese es el tema 2 en cuanto a la cultura de paz y derechos humanos. Acá hay otro tema que es el tema 3, los derechos de la niñez. Cuando vimos la definición del concepto de violencia en el primer módulo, si se recuerdan, cuando hablábamos de a quiénes afecta la violencia, obviamente afecta pues prácticamente a todas las personas, no a todas las personas por igual, pero sí afecta a todas las personas, ¿verdad? Y las razones de por qué afecta a unos y a otros, obviamente es distinta, ¿verdad? A las mujeres en específico las afecta por cuestiones, las afecta por cuestiones estructurales de la sociedad y por cuestiones de la sociedad como tal, ¿verdad? De cómo culturalmente se ha vivido, ¿verdad? Entonces hay distintas cosas que digamos, permiten o ayudan a que se den situaciones de violencia. Y obviamente no a todas las personas las afecta por igual, aunque afecta a todas, como les decía. En ese sentido, la ONU ve la necesidad, UNICEF también, la OMS, todos concuerdan en que a pesar de que todas las personas tenemos derechos irrenunciables, hay algunas que merecen atención en específico, ¿verdad? Y eso es el caso de la niñez. Si se recuerdan cuando vimos el concepto de nuevo de la violencia, allí veíamos cómo este flagelo afecta directamente a 1 de cada 2 niños o niñas en el mundo. Entonces, no es algo pequeño, ¿verdad? Afecta, o sea, es decir, 1 de cada 2 personas en algún momento de su vida, durante la etapa de la niñez, está expuesto a una situación de violencia, ya sea verbal, física, emocional, psicológica, económica, sexual, todos los tipos de violencia que existen, ¿verdad? Porque no hay un solo tipo de violencia. Entonces, de allí nace o de ahí emana la necesidad de tener, digamos, derechos específicos para la niñez, ¿verdad?
Entonces, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que los niños, o niñas, ¿verdad? Son seres humanos menores de 18 años. Son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Esto es importante porque nos ayuda a entender de dónde emanan las conductas violentas. No, no salen solo porque sí, ¿verdad? Todo tiene una explicación. Y cómo las personas que sufren de situaciones violentas en su niñez tienden a replicarlas en distintas formas, pero tienden a replicarlas. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá también. Una persona que tiene sus derechos vulnerables en la etapa de la niñez se muestra desconfiada, agresiva, aislada, temerosa, muestra obviamente evidencias de daño físico y baja autoestima. Allí nosotros podemos determinar o hacer un diagnóstico si la persona presenta varios de estos factores, obviamente sus derechos están siendo vulnerados. ¿Y cuál es la consecuencia de que esos derechos sean vulnerados? Como ya lo habíamos visto, el acceso a drogas, a conductas violentas, acceso a pandillas, a alcohol, el acceso incluso o digamos la tendencia a terminar en prostitución a las personas que sufren de abuso sexual, y la baja autoestima también. De allí el autocuidado, que era algo de lo que veíamos también. Y esta es una de las preguntas que aparece en el cuestionario, el autocuidado. Entendiendo que, digamos, de alguna forma la vida es individual y que no todo el tiempo van a haber personas que te puedan proteger. Entonces, ¿qué puedo hacer para crear esas capacidades en la niñez para que sean capaces de autocuidarse? Entendiendo eso, ¿verdad? Que no siempre va a haber una institución o una persona que pueda protegerte. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para protegerme? ¿Y cómo podemos desarrollar el autocuidado? Esta fue una tarea también que elaboraron, que era proponer una actividad de autocuidado, ¿verdad? Entonces, entendiendo la importancia que esto tiene, ¿verdad? Promover el autocuidado en la niñez puede aportar considerablemente a mejorar el autoconocimiento y la autoestima, fomentar hábitos saludables, ayudar a un desarrollo emocional adecuado y la prevención del abuso sexual. Eso es, digamos, cuando les decía al principio que no afecta a todos por igual. Sí, hay hombres también que sufren de abuso sexual. De hecho, muchas de las violaciones, digamos, son a hombres, pero obviamente este flagelo en la niñez afecta porcentualmente increíblemente más a las mujeres, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando nosotros promovemos el autocuidado, de cierta forma evitamos, le damos herramientas a la niñez para que pueda evitar que esto suceda, ¿verdad? Y ser víctima de la violencia sexual. Entonces es fundamental que podamos promover ese autocuidado. Yo tengo dos niñas y siempre es esta plática, ¿verdad? Que nadie te puede ver, que nadie puede tocar tu cuerpo sin tu consentimiento, y cuando tengas la edad para que esto suceda, y qué consecuencias hay si alguien lo toca o no, cómo van a tratar de decirte que no cuentes nada, que va a ser un secreto, o van a tratar de intimidarte diciendo que tus papás se van a enojar si tú lo cuentas, que todos te van a ver mal, ese tipo de digamos, artimañas, ¿verdad? Que usan para poder influenciar a las personas y que éstas asientan a algo que obviamente no deberían de asentir, ¿verdad? Entonces, eso es promover el autocuidado para que entonces ellas entiendan lo que valen, ¿verdad? Y que sean capaces de, aunque yo no esté presente con ellas, puedan cuidarse por sí solas, ¿verdad? Porque no puedo estar las 24 horas con ellas. Entonces, de allí la importancia, ¿verdad? De poder desarrollar esas capacidades en la niñez para que puedan, de cierta forma, aunque la responsabilidad mayor recae en todos los adultos,
y en el Estado como tal de cuidar a la niñez, no siempre se está presente, entonces cómo ellos pueden también desarrollar esas capacidades y poder ser autosustentables en cuanto a su cuidado. Y aquí en el tema hay algunas sugerencias, aparte de las que ustedes ya dieron, ¿verdad? Bueno, ese es el tema 3. No sé si de momento hay alguna duda, si todo va bien. Lo estamos viendo así porque también cuando hacemos la evaluación final, ¿verdad? Es importante que tengamos en mente todo lo que ya vimos, ¿verdad? Especialmente porque ahora el módulo se evalúa en su totalidad, no solamente como era antes, que en el primer módulo que se evaluaba contenido por contenido. Aquí se va a evaluar los 5 contenidos en un solo cuestionario. De ahí la importancia de que tengamos fresco todo, ¿verdad? Bueno, la violencia armada tiene como consecuencia el desplazamiento forzado de las familias y afecta gravemente a la subsistencia y a los ingresos familiares. También impide el acceso a los servicios básicos y a la educación y a la sanidad. Además, no solamente de proteger a los niños contra la violencia, sino también contra la posibilidad de que ellos mismos sean obligados a participar en actos violentos. Allí vuelven a enviar la asistencia en el chat, por favor. Si no se han anotado, por favor, anótense en la asistencia. Y esto de la violencia armada es un flagelo enorme que tienen nuestras comunidades. Cuando veíamos lo del concepto de la violencia en el primer módulo, allí especificaba que el Triángulo Norte, que es precisamente Guatemala, Honduras y El Salvador, tienen cifras enormes en comparación incluso con países que no están en guerra. En el Triángulo Norte hay más personas fallecidas por armas ¿verdad? Ahí refiriéndose a armas de fuego y armas blancas también, ¿verdad? Porque pues no hace distinción en específico. Entendiendo que una arma no solamente es una pistola, sino también pues un arma consultante, ¿verdad? Los diferentes tipos de armas que existen. Y en ese sentido, vemos cómo afecta no solamente la integridad física, sino toda la repercusión que esto tiene, porque, por ejemplo, si se asesina al papá de familia o a la madre de familia, digamos en este caso a la madre de familia, que es la que tiene una venta de comida y que es la que mantiene a la familia, o que la mamá tiene una empresa de venta de productos de limpieza del hogar o tiene un bufete de abogados, cualquiera que sea su actividad, ¿verdad? Digamos, el punto es que sostiene a su hogar, no la actividad per se, ¿verdad? Entonces, si se asesina a esa persona, si esa persona sufre ese flagelo, entonces obviamente también van a haber repercusiones económicas en el hogar, ¿verdad? Aparte de todo lo otro que el daño que les va a generar, el daño emocional, también se van a ver afectados en todo lo otro. Entonces, entender que la violencia no solamente tiene el efecto más grande, que es el de terminar con una vida de la persona como tal, sino que todo lo que afecta al núcleo de la persona que deja detrás, ¿verdad? Hay una familia devastada emocionalmente, pero también en muchos casos, si es un adulto, económicamente, las familias, luego de la pérdida de uno de los miembros, ya sea el papá o mamá, que aporten al hogar, sufren también consecuencias económicas, ¿verdad? Entonces, y todo lo que esto conlleva, que por las consecuencias económicas, pues muchas personas optan por los vicios. Se le murió la esposa y entonces el papá empieza a tomar y ya no cuida a sus hijos, ya no va a trabajar, se ven en más problemas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el manejo de la violencia armada puede repercutir en todo lo otro positivo o negativo si no se hace bien, ¿verdad? Aquí, frente a esta situación, es importante entender entonces que las comunidades más vulnerables en ese sentido, en particular mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidad LGTBIQ+,
digamos que son más vulnerables, no son quienes más, en cuanto a cifras como tal, quienes más mueren por la violencia armada, pero sí son las personas más vulnerables, entendiendo qué es la vulnerabilidad, ¿verdad? Que digamos que de cierta forma no son personas que estén ocasionando una situación de violencia, sino que simplemente la sufren como tal, ¿verdad? Entonces son personas vulnerables. No es lo mismo que me asesinen a mí si yo estoy en una pelea con alguien más, si yo disparo y esa persona me dispara a mí, no es lo mismo que me asesinen a mí, que yo también participé en ese acto de violencia, que me asesinen simplemente porque iba pasando o por robarme mis posesiones, ¿verdad? Aunque es un asesinato como tal, digamos que no es lo mismo, porque la razón también importa, ¿verdad? La razón también importa y en ese sentido podemos discernir quién es o discriminar de alguna forma quién es una persona vulnerable y quién no, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de entender el flagelo de la violencia armada, todo lo que repercute. No es solamente la pérdida de la integridad física de la persona, sino todo lo otro que hay alrededor de que una persona ya no esté, ¿verdad? Y por último, que tiene relación con esto último que acabamos de ver de la vulnerabilidad, vamos a ver el tema de la equidad de género, ¿verdad? De sexo, género, como digamos quieran mencionarlo, la condición socioeconómica, origen étnico, entre otros, ¿verdad? Y de lo que se trata la equidad, no se trata de dividirnos más, ¿verdad? No está buscando que las mujeres se les trate igual que a los hombres, porque no son iguales, ¿verdad? Digamos, hay diferencias entre hombres y mujeres. Les ponía ese ejemplo. Bueno, y si quiere de un solo, cuando haga todo, me hace a mí. Les ponía ese ejemplo de, no me refiero a que no sean iguales en sus capacidades como tal, sino que tienen particularidades que hacen que seamos distintos. Y está bien, ¿verdad? Está bien que seamos personas distintas. Con la equidad lo que se busca no es que que se le dé a todos por igual, sino que se le dé a quien más lo necesita, ¿verdad? Y en ese sentido, si por ejemplo, en la cuestión laboral, pues una mujer está ganando menos que un hombre haciendo exactamente el mismo trabajo, no se trata de igualdad, sino se trata de equidad. Está bien que una persona gane más que otra cuando una persona trabaja más que otra, pero si trabaja igual, no, ¿verdad? Entonces, esa es la intención detrás de esto. No se trata solamente de igualdad, porque entonces trabaje o no trabaje, me van a pagar lo mismo, sino se trata de equidad. Si yo trabajo, si una mujer trabaja y hace el trabajo mejor incluso que un hombre, entonces se le tiene que pagar. Se tiene que ser, eh, se tiene que tratar de esa forma, ¿verdad? Y allí se busca la equidad no solamente en la cuestión de hombres o mujeres, sino también de todas las otras formas en las que se presenta la discriminación. Por ejemplo, en nuestro contexto, las oportunidades que una persona con un apellido mestizo, digamos, tiene y con tez blanca en cuanto a la obtención de un trabajo en el que el físico sea parte de los requerimientos, es más que una persona que no tiene un apellido mestizo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos para que a las personas se les trate con equidad, ¿verdad? Que a las personas no se les discrimine por su origen étnico, ¿verdad? Que es otra de Giovanni, las razones. buenas noches. Buenas noches, Carlos. Y perdón por la interrupción, pero quiero hacer un agregado. Claro. Hablando verdad de el hecho de la equidad en cuanto al color, verdad, etcétera. Pero algo que que mueve mi tapete, voy a decirlo, es que se sufre aquí en nuestro país, es que si no es de X color, entonces se le cierran las puertas en una oportunidad de empleo. Sí. Hablando de algo que más objetivo, que se sufre, porque yo creo que con respecto a cuestiones o características físicas, poco o nada creo que
que de repente de una u otra manera influye aquí en nuestro país, el tipo de cultura que somos bastantes, pues tratamos de vernos a todos por igual. Pero lo que sí siento yo, ¿verdad? Y que de repente en lo personal no lo he vivido, pero sí conozco muchas historias que de repente en este momento no tienen ni qué comer porque de repente no se les ha dado una oportunidad laboral porque no son de X partido, ¿verdad? Político, Sí. ¿verdad? Entonces, ese tipo de injusticias son entonces las que desencadenan una serie de violencia, Sí. ¿verdad? Ese era mi comentario. Gracias, Carlos. Otra de las cuestiones que se da también es Giovanni, del origen. Por favor, disculpa. Manuel. Pero mira, también aquí en el país se da mucho y es el tema, no discriminación por raza, tal vez o por color, pero sí por el tema de edad. Ah, Mira, sí. si tú revisas un montón de anuncios de vacantes, te dicen de cierta edad a cierta edad. Entonces a veces hay discriminación para los muy jóvenes porque te piden experiencia, te dicen con tantos años de experiencia. Y luego también te dicen, te dan un tope o un límite de edad hasta tantos años. Entonces, después de eso, muy poca, aquí me imagino que también en los otros países, pero aquí en nuestro país, en la medida en que vas acumulando experiencia y vas acumulando edad, las oportunidades se te van cerrando porque hay una discriminación por edad Sí, también en definitivamente. este país. Por origen también, en la cuestión laboral hay mucha discriminación. Yo tengo la oportunidad de conocer Honduras y El Salvador también, ¿verdad? Tengo muchos amigos en ambos países. En la cuestión, por este tipo de trabajos, ¿verdad? Uno convive también y antes de la pandemia, cuando se podía hacer presencial, iba mucho a El Salvador y también iba mucho a Honduras. Conozco bastante los dos países. Entonces, más o menos la situación es similar, ¿verdad? Por eso les decía el martes que deberíamos de ser un solo país, ¿verdad? Es similar el Honduras y El Salvador, Honduras, El Salvador y Guatemala. Acá también se da mucho la discriminación por de dónde venís, de qué parte del país venís. En la capital hay zonas como rojas, digamos, para lugares en los que se tiene la creencia de que solo personas violentas viven, ¿verdad? Yo vivo en uno de esos lugares, yo vivo en un lugar que se llama Villanueva y hay incluso hasta memes, ¿verdad? Que si sos de Villanueva, estás acostumbrado a las balas y así, ¿verdad? Entonces, y eso, digamos, gracioso se traduce a que si sos de Villanueva, efectivamente, no te dan un trabajo, ¿verdad? Cuando yo tenía como 22 años, eh, y ojalá que no vean el video, pero mentí en un lugar, ¿verdad? Porque me dijeron de una vez, la de recursos humanos me dijo, mira, cuando yo le paso la solicitud a mi jefe, si él ve que venís de una colonia así, no me lo tomes a mal, me dijo, pero donde tú venís no te van a dar el trabajo. Entonces te voy a dar la dirección de mi tía y pon esa dirección y entonces así vas a poder entrar. Y solo así pude entrar, ¿verdad? Eh, es, es increíble, ¿verdad? Pero eso es a lo que se refiere esto, ¿verdad? Por eso menciona entre otros, porque hay un montón de formas más de discriminar a una persona, ¿verdad? Digamos que a la que más se le da eco y es porque quizá la que más lo debe de tener es a la discriminación por género, ¿verdad? Por sexo, hombre o mujer. Digamos que esa es a la que más los programas sociales más se dedican, ¿verdad? Que no es la única, obviamente, pero digamos que sí es la que de alguna forma ha marcado la tendencia. Gracias a que se trabaja ese tema en específico, se han abierto las puertas para poder trabajar en los otros tipos de discriminación que también existen, ¿verdad? El hecho de que una sea más que otra no invalida a las demás. Cuando nos referimos a víctimas de violencia, el hecho de que hayan más personas, digamos, o más mujeres o más hombres, no invalida lo demás. El hecho de que sí, efectivamente, las mujeres sufren más violencia de género como tal, no invalida que también los hombres sufren violencia de género también, ¿verdad?
una de cada 3 muertes en el hogar la sufre un hombre. Entonces, no invalida el hecho de que, de nuevo, efectivamente son las mujeres quienes sufren más, no hay ninguna duda de eso, no invalida el hecho de que los hombres también lo sufren, y el hecho de que la equidad de género debe ser la primordial, no invalida lo otro también, ¿verdad? No invalida que la condición socioeconómica es un factor de discriminación también, que el origen étnico lo es. Acá se da una particularidad en mi país, ¿verdad? Que acá hay, pues la mayoría de mi país es indígena, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la población como tal, la mayoría de Guatemala es indígena. Y pues entonces sufren discriminación increíblemente, ¿verdad? Eh, como en Honduras también hay muchos afrodescendientes, ¿verdad? Entonces, y sufren mucha discriminación también por su origen étnico. Y esa es la intención, ¿verdad? Que, de nuevo, que uno sea más que otro no invalida lo demás, ¿verdad? Porque entonces, si lo viésemos así, entonces todo el mundo diría solo mi sufrimiento es válido y el tuyo no. Y en realidad todos son válidos, ¿verdad? Algunos estadísticamente tienen más que otros, pero no se puede discriminar desde una política que pretende que todo el mundo se sienta parte de, ¿verdad? Nosotros que somos quienes tenemos que ser agentes de cambio, no podemos ser quienes también discriminemos, ¿verdad? Al contrario, tenemos que ser personas que tomemos en cuenta el sentimiento de todos, ¿verdad? De todas las personas. Bueno, vamos a ver el cuestionario como tal. Acá está el cuestionario. A mí me parece un poco diferente porque yo tengo opciones de modificar y eso, ¿verdad? Pero es básicamente lo mismo que ustedes van a poder ver. El cuestionario es sobre precisamente todo lo que acabamos de ver. Entonces, ustedes tienen hasta 4 oportunidades para poder hacerlo. Si en la primera no les salió bien, pueden duplicar aquí la página, clic derecho, duplican la página y después de haberlo terminado, y ya pueden responder correctamente dejando esta página para poder ver las respuestas correctas. Entonces, acá dice promover el autocuidado de la niñez puede aportar considerablemente a mejorar el autoconocimiento y la autoestima. A ver, Yulisa García. Sí, le escucho. ¿Qué opina usted? ¿Cree que esto es verdadero o es falso? Es verdadero. Excelente. ¿Me podría explicar por qué cree usted que es verdadero? Pues imagínese usted un niño capaz de poderse defender, capaz de poder percibir la intencionalidad de una acción de otra persona, ¿verdad? Entonces es fundamental que los niños sepan discernir lo que la otra persona pretende, ¿verdad? Porque los niños son ingenuos, son inocentes y para ellos todo es un juego, todo eso es una aventura. Y el autoestima es fundamental porque depende de ello, bueno, todo lo de un niño, todo lo de una persona. Excelente. Qué comentario tan atinado, tan justo. Me encantó. Gracias, Yulisa. Gracias. Bueno, vamos con la siguiente entonces. Tal vez, Carlos Melgar, si me pudieras ayudar a leer esta, por favor, y a responderla. No sé si me escuchas, Carlos Melgar. Sí, los ejes fundamentales en la construcción de paz son el respeto a los derechos humanos, a la democracia y a la tolerancia. Siguiente opción, la prevención de la violencia y la solución de conflictos mediante el diálogo y la negociación. La promoción del desarrollo social. La siguiente dice la formación de recursos humanos en gestión de paz y mediación de conflictos a partir de la promoción y respeto a los derechos fundamentales. La perspectiva de género y la sensibilización social. ¿Crees que esos son los ejes fundamentales?
de la construcción de la cultura de paz. El respeto a los derechos humanos. Bueno, según la temática, tenemos que eran 4. Acá lo podemos ver. Estaba en el segundo. Vamos a ver el tema. Por eso es importante tenerlos así, miren, porque acá lo pueden ver. Acá está la cultura de paz. No son solamente 4. Oh, sí. Lo confundí con otro tema. Acá está, mira, los ejes fundamentales son. Sí, verdadera entonces. Vieron la importancia de tener aquí el contenido, ¿eh? Así lo pueden. Hay 2 formas, ¿verdad? Creo que esta es la mejor, tener el contenido así, los 5 temas, y entonces ya podemos buscar la respuesta, ¿verdad? Aunque también se puede hacer de la otra forma que van a ver al final. Vamos a contestar una mal a propósito para que puedan ver cómo se puede responder correctamente. Esta es la pregunta que generó un poco de controversia, que Manuel la respondió el martes pasado y al final la respuesta era distinta. Vamos a ver, Fabián, si me escucha, Fabián Nixon. Creo que no me escucha. Ninosca, por favor, si me escucha. Ninosca Mejía. Creo que no me escuchan. Vamos a ver. Miguel Flores, si me escucha. Hola. Hola, hola. Miguel, ¿será que me puede ayudar a leer esta pregunta y tratar de responderla? Ok, aunque no estuve la vez pasada, pero más o menos entendí que decían de que creó una controversia. Sí. Pero fíjate que desde el punto de vista depende del punto de vista de que uno lo vea. Dice, ¿verdad? La prevención de la violencia pasa por distintos niveles: individual, familiar, comunitario y social. Desde mi punto de vista, creo que sí, porque desde que empezamos o sea, primeramente, vemos que si es algo social, obviamente lo social te puede, como la vez pasada mencionabas sobre una pirámide, sobre una pirámide, en la cual no recuerdo muy bien si decías que empezaba de abajo para arriba o de arriba para abajo, pero al final llegaba a terminar que prácticamente todo empieza en lo social, prácticamente de todo a tu alrededor. Primeramente, digamos que de otro país se viene a tu departamento, y de tu departamento se va a tu ciudad, Sí. y de tu ciudad se va a tu casa. Entonces, para mí, bien sí, te recordás. puede ser de niveles. Qué chilero que te recuerdas, qué bonito. Fíjate que, mira, acá lo que menciona son los niveles. Entonces, la intención de la pregunta, efectivamente tu respuesta correcta, así funciona. Sí les di ese ejemplo. Me gusta mucho porque entonces significa que pusiste atención. Qué bonito. Así es exactamente como funciona. Lo único es que acá menciona individual, familiar, comunitario y social. Y en realidad, si nos vamos al contenido, es individual, relacional, no familiar, comunitario y social. Entonces. Pero lo relacional lo podemos ver como la familia, porque son como ahí lo dice, las relaciones sociales próximas. Y las primeras relaciones sociales que tenemos es nuestra familia. Que te estoy hablando como primos, primas, tíos, tías. Digamos, lo relacional sería el ejemplo que, utilizando un ejemplo de la ciudad, ¿verdad? Lo familiar sería un municipio del departamento, pero no es el departamento como tal. Entonces, lo familiar es una categoría de lo relacional.
Lo familiar es solamente uno de los grupos con los que tenés relaciones, pero no es el único. A eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces, Podemos decir, Giovanni, que lo familiar es un pilar de lo que sustenta lo relacional, ¿verdad? exacto. Ah, bueno, No, también no tiene es el razón ahí. único, ¿verdad? Porque uno no solamente, uno no solamente se relaciona con la familia, ¿correcto? Uno se Sí, sí, relaciona sí, con sí. amigos, y en ese sentido, entonces, no puede ser solamente familiar, ¿verdad? En realidad es relacional. Esto es, Sí. la intención es que en realidad puedan leer el contenido y que lo entiendan, ¿verdad? Que sí, que obviamente la familia es fundamental, pero no es el único, ¿verdad? Uno no solamente se relaciona con la familia, uno se relaciona con un montón de personas más, ¿verdad? Y Ok, ok. todas esas personas tienen influencia en uno, todas, ¿verdad? Aquí la vamos a dejar verdadero a propósito, pero ya saben que es falso, ¿verdad? Y al final solamente es para que utilicemos este ejemplo para que podamos ver. Entonces, pero entonces, ¿es falso o es verdadero? Es falso, ¿verdad? Ah, ok. Pero lo vamos a ver al final, ya casi terminamos, solo dos preguntas faltan, Según rapidito Ok, terminamos. según el perfecto. texto es falso. Sí, Sí, según el texto es exacto. falso. Ok, ok, ok. Bueno, perfecto. Y vamos a ver, Patricia Jacinto, si me escucha, si me pudiera ayudar a leer esta, por favor. Dice, la cultura de paz es un recurso valioso que centra su atención. Espéreme. ¿Me escucha? Sí, la escucho perfecto. Ok, la cultura de paz es un recurso valioso que centra su atención en la promoción de la tolerancia, en la comprensión y el respeto mutuo, en el respeto a la diversidad y en la búsqueda de estrategias para poner fin a las desigualdades sociales. Excelente. Ahora, ¿qué opina usted? ¿Cree que eso es verdadero o cree que es falso? Verdadero. Gracias por la respuesta. Ok, Gracias por la participación también. Ahorita vamos a ver al ok, final ok. si le atinó o no. Vamos a ver. Entonces, la última, por favor, Emily Cardona, si me escucha. Si no, tal vez Suani García. Bueno, el sistema educativo es un actor estratégico en el proceso de prevención de violencia y una base fundamental en la construcción de la equidad en favor de niños, niñas, adolescentes, mujeres, comunidad LGBTIQ, más pueblos originarios y afrodescendientes. ¿Cree usted que el sistema educativo es un actor estratégico en la prevención de la violencia? Verdadero. Excelente. Obviamente, ¿verdad? El sector educativo juega un papel fundamental en esto. Gracias. Y vamos a ver esta última pregunta. No sé si me escucha Douglas Rodríguez. Sí, licenciado. ¿Me podría ayudar a leer esta última pregunta y a contestarla? Correcto. Niños, niñas, adolescentes, mujeres, comunidad LGTBI, ejecutivos, pueblos originarios y afrodescendientes sufren varias formas de violencia. Una medida afirmativa es hacer cumplir las leyes que condenan a quienes cometen estos actos de violencia. Es verdadero. Excelente. Bueno, vamos a terminar el intento. Enviar todo y terminar. Aquí está todo. Ok. Ahí estamos con las preguntas. Vamos a ver
La calificación fue 30 de 36 porque dejamos una incorrecta. No sé si se recuerdan, ¿verdad? Dejamos una incorrecta a propósito, que era esta, ¿verdad? Entonces, la respuesta es incorrecta. Vean, esta es la mejor forma de hacerlo es teniéndolo acá. Se puede incluso duplicar cuando ya sabemos que la respuesta es incorrecta, y acá se puede hacer de nuevo, ¿verdad? Acá se puede tomar el otro intento porque ustedes tienen 4. Acá le dan finalizar revisión y acá les aparece la opción para poder volver a hacerlo, ¿verdad? Les recomiendo de nuevo que antes de responder dupliquen así las páginas, ¿verdad? Es bien fácil de hacer. Yo empecé con esta. Aquí está el módulo 2, tema 1, ¿verdad? Y entonces todo lo que hice fue esto de duplicar. Y entonces acá ya pude abrir el tema 2, ¿verdad? Este es el tema 1 que tenía abierto allá, entonces aquí abro el tema 2. Y así me voy, ¿verdad? Le doy duplicar de nuevo y entonces abro el tema 3. Para que tengan todos los contenidos allí a mano para que puedan hacer el cuestionario lo mejor posible. Bueno, en la plataforma dice que solo permite 3 intentos. Con 3 tendría que ser suficiente, pero si alguien necesita un intento más, me dicen y yo con mucho gusto les puedo dar otro intento, no hay problema. En realidad, digamos que si uno tiene todo el contenido así separado, un intento es suficiente, pero si necesitan, si los 3 no se sienten conformes con la nota que sacaron, lo cual es bueno, si quieren mejorar su nota, me dicen y yo con mucho gusto les puedo poner otro intento, ¿verdad? No hay ningún problema. Así de sencillo, ¿verdad? Ya será... Una consulta. Disculpe. Por favor. Cuando una consulta, no sé si es un problema que yo tengo, pero en el grupo del chat de WhatsApp que mandan la información, me dice que no puedo responder a los administradores. Ah, sí, en el grupo allí. Ahorita lo voy a cambiar. Miren, la intención con eso es que, digamos, no se pierdan los mensajes que les envío, ¿verdad? Pero ahorita lo voy a cambiar. No es para que lo cambie, sino de qué forma nos comunicaríamos. Sería con usted directamente. Sí, directamente, ¿verdad? Ah, bueno. Ahorita, por ejemplo, alguien ya me escribió, ¿verdad? Sencillo, me escriben y yo con mucho gusto les pongo otro intento ahí, no hay ningún problema, ¿verdad? Así, sencillo. Cualquier cosa que necesiten, me escriben directamente y yo les resuelvo cualquier duda, cualquier tarea, cualquier cosa que necesiten. Yo con mucho gusto se lo resuelvo. Bueno, vamos a tomar una foto final, por favor, si pudieran encender sus cámaras. Se los agradecería mucho. Hay casi 30 personas. Entonces, pudieran encender su cámara, por favor, solamente un momento. Estoy a punto de tomar la fotografía. Gracias, ahora sí, la mayoría la encendieron. Hace un momento no, así que se los agradezco. Ahí estoy conociendo a varios que no conocía. Ahora es de ustedes dándole rostro al nombre. Porque solo les hablo por WhatsApp. Qué diferente los cursos así, ¿verdad? Y que presenciales, ¿verdad? A mí me gustan más presenciales. Yo saqué una maestría, digamos, en una universidad de Chile y todo fue así en línea. Fue una cosa bien extraña, entonces los entiendo. Ya estuve del otro lado y no sé si a ustedes les pasa, pero yo les entiendo poco o nada a los chilenos. No sé, el acento, la forma de hablar, yo les entiendo poco, ¿verdad? Y es español. Y si fuese otro idioma, bendito Dios que no es ruso. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Gracias por haberse unido a la reunión. Espero que se la hayan pasado bien. Por favor, traten de hacer las actividades. Les voy a estar hablando durante el fin de semana si tienen alguna actividad pendiente para que la puedan realizar, porque el lunes empezamos ya con el módulo 3. Si ya ganaron el primer módulo, significa que pueden ganar el segundo también, ¿verdad? Entonces,
traten de hacer el examen, el cuestionario lo mejor posible porque vale 36 puntos, ¿verdad? Entonces tiene un gran peso en el módulo como tal. Un gusto de nuevo haber estado con ustedes, que pasen una muy buena noche. Gracias por su tiempo, gracias por su esfuerzo. Este es un curso voluntario, entonces el hecho de que estén acá indica el compromiso que ustedes tienen con su comunidad. Hasta el domingo, Entonces, ¿verdad, gracias Giovanni? de nuevo. Sí, hasta el domingo hay para poder terminar en la evaluación, ¿verdad? Luego empezamos con el módulo 3, pero si alguien necesita finalizar alguna de las tareas, porque por cualquier motivo no les dio tiempo, yo entiendo y les doy más tiempo, ¿verdad? A mí en realidad más que, en este caso yo no busco la eficiencia, sino busco la eficacia. La eficiencia solo se concentra en que todo se haga como se tenía que hacer, la eficacia es en que se haga, independientemente de cómo, que se haga. Y eso es lo que estoy buscando en este proceso. Diferente, ¿verdad? Porque uno siempre tiende a buscar la eficiencia, pero a mí me interesa más la eficacia en este proceso porque no estoy buscando personas perfectas para el curso, sino estoy buscando personas que se interesen y aunque se hayan atrasado por X o Y motivo, se puedan poner al día ahora, que eso es lo que más me interesa. Bueno, entonces que tengan una muy buena noche, que estén muy bien. Gracias por su tiempo de nuevo y nos vemos Gracias, pronto. Giovanni. Un Buenas gusto noches, verlos. gracias. Muchas gracias, buenas Un gusto noches. verlos. Que estén muy bien, hasta luego. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas buenas noches, Giovanni. Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pásenla, descansen. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Brian. gracias, Giovanni. Buenas Gusto, Fabián. noches. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Eli. Buenas noches, buenas noches.